Olá, mis queridos amigos. Estamos hablando sobre esperando a Cristo. Este es nuestro tema. Y en la semana pasada hablamos en el versículo de Lucas 18, el versículo 8, que dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y hablamos sobre la fe que Dios nos ha dado, como está escrito en Judas, que dice que debemos batallar por la fe que una vez por todas fue entregue a los santos. Procuramos mostrar que la fe que tenemos no es una fe producida en nosotros mismos. No es una fe que adquirimos por la experiencia de la vida. La fe que tenemos fue nos regalada por el Señor, así como todas las cosas espirituales, como la justicia, la misericordia, la bondad, la generosidad, todas las cosas que son dones de Dios, son regalos que Él nos da sin que necesitemos pagar nada. Entonces, es lo que queremos decir, queremos mostrar, es que la fe que tenemos no es alguna cosa que podemos adquirir por nuestro esfuerzo. Tenemos dos tipos de fe, quiero solamente hacer recuerdo de eso. Tenemos un tipo de fe que es baseada en la experiencia, y el ejemplo que yo les di fue el viaje de avión. Cuando uno toma un avión, cuando uno entra en un avión, pagando antes, por supuesto, él tiene fe en la empresa, fe en el piloto, fe en que este avión no va a romper alguna cosa. O sea, nos baseamos en la experiencia porque tantos aviones volaron y llegaron a aquel lugar donde queremos ir. Pero la fe que Dios nos da no es baseada en experiencia, es baseada en la misma fe de Dios. Quería recordar aquí una palabra de Pedro, después que él ha sanado el lesionado. Él habló que el lesionado fue sanado por la fe que viene de Jesús. Y en este tiempo ahora, a mí me gustaría de hablar del segundo punto, el segundo versículo que hablamos en la vez pasada, en el día que charlamos, que está en Lucas 12:42, que dice: dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Estamos hablando de una actitud que debemos tener para esperar a Cristo. Yo les hablé y repito que muchas veces estamos mirando a las noticias, mirando a los acontecimientos, mirando a la circunstancia, para de alguna manera tener esperanza, tener alguna expectativa. Pero lo que les propuse la semana pasada es que nosotros no miremos a la circunstancia, miremos al Señor. ¿Y qué mirar del Señor? Su venida. Todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos viendo, incluso esta plaga que vino sobre la tierra, está hablada en la Escritura. No hay nada que nos puede sorprender, porque Dios ya nos ha avisado que iba a ocurrir. Entonces, al invés de estar mirando a nuestro alrededor, debemos mirar al alto, mirar al Señor. Estamos en la inminencia del retorno de Cristo a la tierra, del regreso de Cristo. Y la primera cosa que Él nos pregunta es si va a encontrar fe en la tierra. ¿Qué podemos decir a Él? ¿Qué podemos contestar? Podemos contestar: sí, Señor, tú vas a encontrar fe en la tierra. Tú vas a encontrar la fe que tú has puesto en mi corazón. Tú has puesto de tu fe, de la fe que tienes tú. Tú has puesto en mi corazón. La segunda cosa que Jesucristo espera encontrar es que nosotros seamos encontrados alimentando a aquellos que son siervos con nosotros. Aquí, queridos, necesitamos pensar en cómo es que la iglesia.
Muchas veces tenemos la idea de que la iglesia es una reunión donde vamos para recibir algún alimento, recibir algún alento, recibir alguna cosa para nuestra alegría, para nuestro consuelo. Pero la idea que la Escritura nos da de iglesia nos habla de muchas figuras, pero hay una figura que nos ayuda a comprender qué es la iglesia. La Escritura dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo tiene partes que contribuyen para el todo. Si tú sorprendes algún momento de tu vida, tú sorprendes alguna parte de tu cuerpo, un brazo, una mano, que no está funcionando normalmente, no está funcionando como quieres, como necesitas, ¿qué harías tú? ¿No irías inmediatamente al médico para ver cuál es el problema, para que fuera sanado y volver al normal? Así también es el cuerpo de Cristo. Nosotros cuando encontramos a Cristo, fuimos puestos en el cuerpo. Y cada uno de nosotros somos puestos segundo un fin que Dios ha dado a nuestra vida, un objetivo. O sea, si tú eres brazo, si tú eres pierna, si tú eres uña, no importa, no importa. Lo importante es que podamos pensar que hay alguna cosa que debemos hacer. Y una mentalidad que existe en muchas personas, en personas que tienen una mentalidad de religión que no es la que enseña la Escritura, es que la iglesia es un lugar donde vamos para cantar, para recibir, o la iglesia es un grupo de personas, y es más real esto, donde vamos a recibir. Todos trabajan a nuestro favor, para nuestro bien, pero la Escritura nos habla una palabra que está en Efesios capítulo 4, versículo 16, habla de todo el cuerpo bien ajustado y consolidado por el auxilio de toda coyuntura, según la justa cooperación de cada parte. O sea, ¿qué se espera de un cuerpo? Que todas sus partes funcionen. ¿Qué se espera de cada miembro de la iglesia? Que cooperen, colaboren unos con los otros con justicia. Cooperar con justicia es hacer lo que se espera de nosotros, que se espera de ti. Y aquí en este texto, Jesús nos deja perceber, nos deja saber su voluntad, que es nos encontrar, cuidando de aquellos que son de la iglesia con nosotros. ¿Qué dice él? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Qué hacer? ¿Qué espera él encontrar? Que cuidemos los unos de los otros. Que miremos los unos a los otros. ¿Cuántas personas tienen problema que llega cerca de nosotros y nosotros no miramos hacia ellos? Nosotros muchas veces miramos solamente nuestros problemas y en causa de esto no miramos para aquellos que necesitan muchas veces más que nosotros. Yo estaba pensando en estos días y hay un tipo de persona que está siempre llorando porque tiene una uña lastimada. Yo estaba pensando en esto y mientras estaba pensando que la persona tiene su uña lastimada, pero inmediatamente vino a mi pensamiento, pero hay otros que no tienen mano. Siquiera tiene mano, siquiera tiene pies. Y nosotros estamos llorando por una uña lastimada, un dedito que está un poco enfermo. Pero queridos, no estoy aquí proponiendo que hagamos una comparación del dolor. Los dolores son personales. No se puede sentir exactamente lo que una persona siente. No podemos comparar. Pero el Señor nos enseña que debemos abrir nuestro corazón para pensar en el dolor del otro. Pensar en aquello que la persona está sintiendo. La Escritura llama eso de compasión. El Cristo Jesús siempre fue movido de íntima compasión. Cuando miraba aquel ataúd donde estaba un muchacho muerto, ¿no? Y su madre, una viuda, y la Escritura dice que Jesús fue movido de íntima compasión. Y él dijo para las mujeres, no llores.
y resucita al muchacho y le entrega a su mami. Siempre Jesús estaba pensando en los otros, siempre estaba mirando a las necesidades de los otros. Y Cristo, querido, es nuestro ejemplo. Cristo es aquel a quien debemos imitar y debemos alimentar a quienes que están a nuestro alrededor. Somos parte del cuerpo. Y un cuerpo saludable, ele permite que la sangre fluya de entre todas las partes, llevando nutrientes, llevando nutrición para las partes que él necesita llevar, trayendo el sangue que necesita de purificación. O sea, nosotros somos partes que cooperamos, y si no cooperamos, las personas son perjudicadas. Entonces yo necesito estar listo para cuidar de mis hermanos, cuidar de las personas que están a mi alrededor. Cuando el Señor Jesús pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios también nos pregunta esto, ¿dónde está tu hermano? Ahora, al invés de pensar dónde, porque muchas veces sabemos dónde está, pero la pregunta que podemos hacer, ¿cómo está tu hermano? Ahora, ¿sabes qué? Vivimos en un siglo donde las personas cuidan de sí mismas, donde las personas buscan primero sus necesidades, donde las personas están vendiendo sus dolores. Y Dios quiere decirnos, quiere enseñarnos que somos responsables por la vida de nuestro hermano. Cuando el Señor pregunta a Caín dónde está su hermano, Caín le contesta con otra pregunta. Y él pregunta, por si acaso soy guardador de mi hermano. Tú sabes que Cristo no, que el Señor no contestó nada, no respondió a esa pregunta de Caín. Porque la respuesta era clara. Nosotros somos guardadores de nuestro hermano. Y la iglesia que el Señor quiere encontrar en la tierra es una iglesia donde todos están trabajando, donde todos están cuidando, donde todos están alimentando. Mira, queridos, tenemos muchas cosas en nuestras vidas que podemos servir los unos a los otros. Tenemos muchas cosas, tenemos un buen depósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dios ha nos dado la salvación, nos ha dado dones. La palabra de Dios nos enseña, Pedro nos alerta, nos avisa que debemos ser buenos cuidadores de los dones que Dios nos ha dado. La palabra en portugués es bons despenseiros, no me acuerdo la palabra en castellano, pero la despensa era aquel lugar donde se guardaba la comida y una persona tenía la llave y era cuando necesitaba abrir, sacaba la comida y daba a las personas. Bueno, Dios quiere nos encontrar con buenos guardadores de la comida, no guardadores para nosotros, guardadores para nosotros, aquellos que necesitan. Y es así que quiere nos encontrar llenos de fe. ¿Qué tipo de fe? La fe de Cristo. Quiere nos encontrar cuidando los unos de los otros. Hay algunos textos de la Escritura que son muy interesantes y están hablando en ese sentido. Hubo un hombre que cosechó mucho alimento de su sembradura. Cosechó mucho, grande carne de trigo, no sé cuál fue el mantenimiento que ya ha cosechado. Pero lo que importa es que él miró y habló en derribar los almacenes que tenía, porque aquellos almacenes no podría contener todo aquilo que él había cosechado. Y él dice, voy a derribar los almacenes, voy a construir más grandes para contener toda mi cosecha. Y él habla a su alma, mi alma ahora come y bebe, porque tienes muchos bienes en un depósito. Y la Escritura dice que Dios le habló en esta noche. Loco, en esta noche te pedirán tu alma. Lo que tienes, ¿para quiénes será? ¿Para quiénes será? Interesante que no es ¿para qué será? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? En Eclesiastés hay otro texto que dice que el escritor había conocido un hombre
que no teniendo padre, madre, hermana, sigue trabajando y no para preguntar para quiénes trabajo, para quiénes trabajo. Mira, los dones, todos los dones que tenemos, los espirituales y los naturales, no son para nosotros, son para las personas que están a nuestro alrededor. Son para aquellos que son necesitados. Son para aquellos que necesitan de alguna cosa de la parte de Dios, sea alguna cosa espiritual, sea alguna cosa natural. El hecho es que nosotros debemos mirar hacia afuera. Mirar para aquellos que están ahí con tantas necesidades que muchas veces nosotros nos comportamos como aquel sacerdote, como aquel levita que vende al hombre caído en la orilla del camino, se hizo a largo, se alejó de aquel hombre que estaba caído. Muchas veces hacemos el mismo. Muchas veces nuestro corazón se aparta de aquellos que tienen necesidad. Y decimos, bueno, yo tengo tan poco. Mire, querido, la Escritura nos enseña que, por ejemplo, en el caso de Eliseo, cuando llega para una viuda, le pregunta, ¿qué tienes tú? Él dice, tengo un poquito de harina. Y voy a cocer un pan y comer y voy a morir. ¿Y qué dice el profeta para ella? Hace un pan primero para mí, después para ti. Esa es la enseñanza. Yo debo vivir para los otros. ¿Y qué sucedió? Podemos pensar que este profeta era un hombre muy egoísta, pero él quería bendecir a la persona. Él sabía lo que iba a suceder. ¿Y qué hizo ella? Ella cocinó el pan y entregó para el profeta. Y todos nosotros sabemos lo que sucedió con ella. Vino una tremenda abundancia para su vida. Hay un otro texto también de la Escritura que dice que aquel que robaba, está en Efesios capítulo 5, que dice que aquel que hurtaba, aquel que robaba, no hurte más, antes trabaje para tener plata, para el final del año viajar, para el final del año comprar un nuevo coche, para el final del año comprar una nueva ropa. No. El texto dice que debemos trabajar con nuestras propias manos para que podamos tener lo que podamos compartir con nosotros. O sea, el objetivo de lo que tenemos no es para nosotros. El objetivo de lo que tenemos es para nosotros. Dios, cuando creó el hombre, creó con este corazón de compartir, de entregar. Y la iglesia primitiva decía, y la Escritura habla de ella, que todos los días compartían el pan, partían el pan, el partimiento del pan. No dice que la iglesia comía el pan, dice que compartía o partía el pan. O sea, la énfasis no está en el comer pan, está en el partimiento del pan, de agarrar el pan y compartir. Así es la iglesia de Dios, así es el pueblo de Dios. Querido, ¿cómo será en la venida de Cristo? ¿Cristo va a encontrar personas egoístas o Cristo va a encontrar personas que piensen en los otros, que cuiden de los otros? La iglesia es el lugar donde debemos cuidar los unos de los otros. No debería haber necesitados en la iglesia. No estoy diciendo que no debería haber pobres. Jesucristo nos avisa que los pobres siempre los tendremos con nosotros. Pobre es aquel que tiene poco para vivir, pero hay una otra clase, aquellos que son necesitados. Y eso no puede haber en la iglesia. Hay pobres y hay necesitados. Entonces no debemos permitir que haya necesitados. ¿Y qué debemos hacer cuando encontramos un necesitado en la iglesia? ¿Hablar a los pastores? No. Abrir mi corazón. No hablar a los pastores, pero abrir mi corazón para que pueda ayudar, para que pueda cubrir, para que pueda suplir. Cuando el Hijo del Hombre llegar, volver, encontrará a ti y encontrará a mí.
en esta condición de ayudar, de servir, Dios nos ha dado un nuevo corazón. Cuando venimos del mundo, venimos con el corazón de piedra, que no sentía. Venimos con una mentalidad mundana, que solamente piensa en sí mismo. Pero cuando venimos a la iglesia, dos cosas ocurrieron. Una de ellas, Dios nos dio la mente de Cristo. Y nosotros no pensamos más con nuestra mente. Lo que nos guía, lo que nos dirige, es la mente de Cristo. Y otra cosa que sucedió, Dios cambió mi corazón. Sacó de mí un corazón de piedra y me dio un corazón de carne, o sea, un corazón sensible, porque así es Cristo. Y cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la iglesia se llenó de la gracia de Dios y empezó a dar, empezó a compartir, empezó a suplir, porque ese es el carácter del Espíritu Santo. Ese es el carácter de aquel que es lleno del Espíritu Santo. Es un corazón generoso. Hay otra cosa que quería hablar un poquito más, que la historia de Zaqueo. Zaqueo quería conocer a Cristo, todos conocemos la historia. Y sube a un árbol para ver a Cristo. Y Cristo le ordena que baje deprisa, porque para Cristo convenía que él fuera a la casa de Zaqueo. Y la escritura dice que Zaqueo allí está, y Zaqueo empieza una charla. Zaqueo empieza a hablar. Y el Señor voy a dar mitad de mis bienes a los pobres. Y si por si acaso yo he robado, defraudado a alguien, voy a dar 4 veces más de lo que he robado de las personas. La ley hablaba de 2 veces. Él estaba se proponiendo dar 4 veces. Y además de restituir, él estaba hablando de la mitad de sus bienes a los pobres. Y Jesucristo habla una frase muy interesante. Él dijo, hoy día entró salvación en esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham. Y la pregunta que viene, ¿qué tiene a ver Abraham con esta situación? ¿Cuál era la característica principal de Abraham? La generosidad. ¿Cómo Dios ha probado a Abraham? Dame tu hijo. Esta fue la prueba de Abraham. Dios no pidió tierras, Dios no pidió camellos, Dios no pidió caballos, pidió su único hijo de Abraham. Y Abraham entregó a su hijo. Entonces, Zaqueo tenía este mismo corazón dadivoso, ese mismo corazón generoso. Eso se configuraba en ser hijo de Abraham. Eso demostraba una característica que había en Abraham. Y una característica de aquellos que son llenos del Espíritu Santo es un corazón abierto. Es un corazón que es tremendo de abertura de corazón, que puede dar, puede suplir. Estamos a un tiempo donde las personas están muy temerosas de que las cosas acaben y van a morir de hambre. Entonces, la tendencia de nosotros es juntar, reservar, ahorrar para nuestro futuro. Você sabe que ensina las escrituras. La escritura en Eclesiastés dice, toma tu pan y eche sobre las aguas, y después de muchos días tú recogerás. Pan en agua se disuelve o los peces lo comen. Pero está diciendo que cuando entregamos nuestro pan en el agua, una actitud de fe, de obediencia a la escritura, nosotros vamos cosechar después de mucho tiempo. Y el texto dice, porque no sabes cómo va a ser el día de mañana, distribuye con 7, con 8, o sea, porque no sabes, el día de mañana debe compartir. Y Cristo también nos enseña que das riquezas de orígenes inicuas debemos hacer amigos, para que cuando las riquezas acaben, estos amigos, los amigos, nos recebas en los tabernáculos eternos. O sea, las cosas que tenemos, los dones naturales, los dones espirituales, son
para que conquistemos amigos, para que suplamos a los amigos, para que seamos recompensados en los cielos. Dios va a cuidar de nosotros. Dios va a suplir nuestras necesidades. Y la pregunta que Cristo hace sigue siendo la misma pregunta. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, la casa de Dios? Las cosas que tú tienes, las cosas que yo tengo, son de Dios. No son mis cosas. Nosotros tenemos nada. Tenemos nada. Venimos al mundo desnudos. Y vamos a volver también desnudos. La ropa que vamos a tener va solamente a la tierra. Después de allí, nada más. Todas las cosas que Dios nos ha dado. Los bienes naturales, los espirituales, los ministerios, son dones de Dios para servir a otros. O sea, las escrituras nos llaman de mayordomos. Mayordomos fieles y prudentes. Esa es la pregunta de él. ¿Cuál será aquella persona que será encontrada por Cristo como un mayordomo fiel y prudente? Fiel habla de aquel que tiene fe. Prudente es aquel que piensa en las consecuencias de sus hechos. Querido, estamos en un tiempo en el cual debemos pensar en las consecuencias de nuestros hechos. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿En qué debemos pensar? En cuando Cristo venir. Cuando Cristo regresar. Si somos prudentes, vamos pensando en el futuro. ¿Cuál es el futuro? La venida de Cristo. Bienaventurado serás tú, si cuando Cristo viniera encontrar a ti, cuidando de tus hermanos, de aquellos que están siervos como tú. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a ser este mayordomo fiel y prudente. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.